Juveniles. Culturas, condiciones, experiencias y problemáticas de las juventudes contemporáneas. Un diálogo con investigadores especialistas. Una coproducción de Radio UAM con la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y Somos Viento AC. Vamos a dar inicio. Yo estoy muy contenta de presentar Juveniles. Juveniles es un programa que se produce, sí, para las juventudes, desde sus vivencias, desde sus problemas, desde sus gustos, desde sus modas, desde sus preocupaciones, áreas de interés, oportunidades, vida. Me ha encantado tener este programa en donde hemos tenido a distintas personas expertas, son juvenólogos, y entonces es interesante cómo estudiar, comprender el mundo de las juventudes, y la verdad es que cada tema ha sido muy interesante. Así es que invito a todas las personas que me están escuchando a que nos busquen en redes sociales, Juvenil es, aquí está el nombre, y nos pueden encontrar en Insta, ya estamos en TikTok. Bueno, tenemos muchas opciones para estar comunicados y hacer de Juveniles un programa rico y por supuesto de intercambio en contenidos para las juventudes. Yo soy Susana Ballesteros Carpintero y estoy muy contenta porque el día de hoy vamos a hablar de un problema, pero cuando lo enfrentamos a buena comunicación, información, sí nos puede empezar a liberar. El tema de hoy tiene que ver con víctimas, victimarios y testigos, jóvenes y violencias delictivas. La expansión y visibilidad de la violencia relacionada con las dinámicas delincuenciales en nuestro país tiene múltiples factores y consecuencias. Entre las más graves, el INEGI en 2022 ha reportado que la principal causa de muerte entre la población joven son los homicidios, pero también han incrementado casi un 20% los delitos cometidos contra menores de edad, siendo víctimas de extorsión, trata, corrupción de menores. Y por otro lado, el 46% de los hombres y el 52% de las mujeres en reclusión tienen entre 18 y 34 años. Estamos hablando de una buena parte de la población joven. Aunado a las violencias delictivas, los jóvenes experimentan de manera temprana el incremento de la inseguridad en la comunidad, carencias económicas en la familia, acoso escolar, policial, militar, entre otras formas de violencia. Ejercer, padecer y atestiguar violencias forma cada vez más parte de la vida cotidiana de nuestras juventudes. Para analizar el impacto que esto tiene, es necesario entender el contexto en el que viven los diferentes actores delictivos e institucionales, las condiciones socioeconómicas y las construcciones culturales alrededor de las violencias, pero también las estrategias que los mismos jóvenes implementan para hacer frente a este problema. Es decir, no se esperan a que alguien les solucione la vida, buscan sus soluciones. Para platicar sobre esto, el día de hoy nos acompaña el doctor Óscar Misael Hernández Hernández. Víctimas, victimarios y testigos, jóvenes y violencias delictivas. Por el doctor Óscar Misael Hernández Hernández. Sociólogo, egresado de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, maestro y doctor en Antropología Social por el Colegio de Michoacán. Actualmente es investigador titular en el Colegio de Michoacán. Fue profesor titular en la Universidad Autónoma de Tamaulipas y profesor invitado en el Centro de Estudios Superiores de la Naval Armada de México. En el 2016 fue Fellow Professor del Matías Romero Visiting Scholar Program de la University of Texas at Austin. Y en 2019 fue becario del International Visitor Leadership Program del State Department de los Estados Unidos. Es autor de los libros Masculinidades en Tamaulipas, una historia antropológica, Mujeres, Género y Políticas desde abajo y recientemente de Amor Caravanero, coeditor de Migrantes allá y acá, Riesgos en la migración de jóvenes repatriados de los Estados Unidos, así como coautor de Repensando el juvenicidio desde la frontera norte. Actualmente analiza la migración, los jóvenes y la violencia criminal en la frontera de Tamaulipas con Texas.
Desde 2018 es investigador nacional nivel 2 en el Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT. Es un gusto poderte saludar, doctor Óscar Misael Hernández Hernández. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación nuevamente y pues es un placer compartir, como señalaba hace un momento, con ustedes, en especial compartir algunas reflexiones a la luz de, no de este tema, sino de un fenómeno tan complejo como son el entramado de violencias en los que no todos, sino algunos segmentos de la población juvenil se encuentra en regiones específicas. Es un tema no solo importante, sino necesario discutir y reflexionar. Pues vamos a empezar poco a poco. Hablemos de los contextos en los que tú has trabajado. ¿Cómo experimentan los chavos y las chavas las violencias relacionadas con los grupos delictivos? Bueno, yo creo que esta es una pregunta que hay que tomar con mucha cautela. En primer lugar, porque al menos en regiones fronterizas del norte de México o en las ciudades propiamente, es bastante visible el predominio de algunas organizaciones delictivas o criminales, pero no es exclusivo de las ciudades fronterizas. Hoy en día, al menos yo creo que en México ya se ha generalizado. El asunto en las ciudades fronterizas es que, por un lado, se hace más visible por, digamos, el tamaño demográfico comparado con otras ciudades, por ejemplo, del centro del país, incluso del occidente, y por otro lado, en las ciudades fronterizas es más evidente porque algunos de los grupos tienen su casa madre ahí, es su matriz, es su cuna, ¿no? Entonces es bastante evidente, ¿no? Y eso lo que ha suscitado es, por un lado, que sea ya bastante público el hecho de que algunos jóvenes viven el reclutamiento por parte de algunas organizaciones delictivas. Yo creo que esto es parte de un fenómeno no tan nuevo, pero sí, digamos, de hace unos años para acá. Incluso pensaríamos que poco antes de la llamada guerra contra el narcotráfico del 2006, desde pocos años antes, nos hizo más evidente, ¿no? Entonces, cada vez más jóvenes son reclutados por organizaciones delictivas en regiones fronterizas y se trata de reclutamientos que no necesariamente son forzados. Esto yo creo que hay que puntualizarlo, ¿sí? Hay muchos jóvenes que están ingresando a este tipo de organizaciones, por un lado porque se trata de una situación, pensaríamos, económica, de tener más ingresos, y no solo más, mejores ingresos, dependiendo de los escalafones, las jerarquías donde se van ubicando las organizaciones, pero por otro lado también porque se trata de una cuestión bastante simbólica en términos de la identidad, en términos de adquirir otro tipo de estatus dentro de la sociedad. ¿Qué significa esto? Ahora soy alguien importante, ahora me estoy rodeando de algunos símbolos relevantes, como puede ser tener un vehículo y no antes, entre otros. Sí, justo ahí quería llegar. ¿Qué da el estatus? La forma de vestir, tener carro o no, obvio, sí, traer lana en la cartera o en la bolsa, pero los jóvenes están encontrándose de manera forzada o no forzada a ser parte de los grupos delictivos. ¿Los grupos delictivos son los cárteles? ¿Hay otros? Bueno, es un tema bastante complejo. De entrada podríamos decir que los grupos delictivos pues son las organizaciones criminales que hoy en día se han hecho públicas en el país, ¿no? De ahí a hacer una definición de qué es un cártel propiamente o qué caracteriza una organización criminal es bastante relativo a veces, ¿no? O sea, pero pueden ser ladrones, aparte narcotraficantes, algunos golpeadores. Bueno, al menos lo que se ha distinguido hoy en día en ciudades fronterizas del norte es los jóvenes que ingresan a este tipo de organizaciones están dentro de actividades ilegales muy específicas. Y esto es también en otras partes del país, ¿no? Empezar con actividades de vigilancia que son más conocidos como halconeos, cosas por el estilo, ¿no? Y después de ahí escalafonar a otro tipo de actividades dentro de las jerarquías de las organizaciones. Y empiezan los tiradores. Por supuesto, ¿no? Entonces, es todo un proceso y va a variar dependiendo de cada organización y sobre todo de las reglas, al menos es lo que hemos encontrado
en ciudades, por ejemplo, de la frontera de Tamaulipas y del sur de Texas. Entonces, es bastante variable de cuáles son las reglas, los escalafones. Ahora, el otro punto importante es que no solamente se trata de jóvenes que participan propiamente en actividades que podrían ser como totalmente criminales en un sentido muy ortodoxo. Hay experiencias de, no propiamente de jóvenes, sino de adolescentes, por ejemplo, que hemos identificado en la frontera, que participan en estas organizaciones de cierta forma, cruzando, por ejemplo, a otras personas migrantes, ¿no? O cruzando drogas, que en términos coloquiales se les adjetiva como coyotitos o muleritos. Y forman parte de todo un sistema de tráfico muy amplio que tienen las organizaciones delictivas y que lo reclutan por distintas motivos. Este es otro tipo de grupo delictivo. Sí. Bueno, en realidad se trata de los mismos grupos delictivos, pero con una diversificación de actividades ilegales. Hoy en día pensar en estas organizaciones ni siquiera es a nivel nacional, es a nivel transnacional. Y pensar solamente en actividades, por ejemplo, como el trasiego de drogas, es tener una mirada bastante reduccionista. O sea, las organizaciones, si algo las caracteriza, es que se han diversificado y se han ramificado. Nosotros lo que encontrábamos desde hace al menos un lustro es que, en primer lugar, se trata de organizaciones transnacionales, es decir, ya aunque estén situadas en ciudades fronterizas del norte de México, ya tienen brazos en distintas ciudades del país, en Centroamérica, incluso en Sudamérica. O sea, es una red bastante amplia. Esto, ¿no?, es enorme. Es tremendo, ¿no? Y no solo eso, también hay un tipo de sistema que han conformado donde participan una serie de actores y la mayoría de ellos jóvenes. Pongo un ejemplo. Ni siquiera son jóvenes, son adolescentes, por ejemplo, los chicos que participan cruzando migrantes o cruzando sustancias a los Estados Unidos, ¿no? Pero hay otros jóvenes que ya están vinculados con los que están propiamente en la frontera y que viven en ciudades del centro del país o que están en la frontera sur del país. O sea, es toda una red muy amplia, ¿sí? ¿Por qué está sucediendo esto? ¿Por qué están reclutando o por qué algunos jóvenes se están interesando en participar en este tipo de organizaciones y actividades? Por una simple razón, como decíamos al principio, ¿no? Una cuestión económica y, por otro lado, una cuestión de estatus, de identidad, ¿sí? Pero también esto nos lleva, o sea, pensar y enfatizar solamente esto es reducir el fenómeno totalmente, ¿no? Hay que pensar un poco más ampliamente, o sea, se trata de jóvenes, o sea, no en su totalidad, pero sí en muchos casos, que viven en escenarios, por un lado, de violencia y por otro lado, de precariedad, o ambos en conjunto, ¿sí? Y no me refiero a la violencia criminal, que esa es como la otra fase, la última fase en la que está, ¿no? O sea, hablamos de una violencia estructural, hablamos de una violencia cultural, hablamos de situaciones de precariedad, no solo económica, sino también cultural, étnica. Entonces, es un entramado de problemas que tenemos hoy en día. Definitivo. Quiero preguntarte, ¿cuáles son los principales actores que identificas y cómo se relacionan entre sí para reproducir los diferentes tipos de violencia que hasta este momento has mencionado? Bueno, en primer lugar, yo creo que tendríamos personas que forman parte de las estructuras criminales. Por otro lado, tendríamos estos sectores de la población juvenil que son precarizados, ¿sí? Y también podríamos destacar algunas autoridades. Y no tanto porque no se han implementado algunas políticas públicas para subsanar estos escenarios de violencia y precariedad que viven los segmentos de población juvenil, sino porque hay redes de contubernio, incluso para fomentar el involucramiento de algunos jóvenes, ¿no? Algo que encontrábamos es que parte del reclutamiento también se debía a una razón, al menos entre personas de menores de 18 años. No es punitivo, entonces puedes reclutar a más gente y no es punitivo. Pero en este episodio de reclutar gente, buscan a los jóvenes. Sí, por supuesto, o sea, por la condición de joven en sí mismo, y en el caso de jóvenes en la frontera, porque se trata de una población que conoce la orografía, conoce el paisaje fronterizo y es perfecto. O sea, son los recursos humanos ideales para desempeñar ese tipo de actividades. Claro. Hagamos una diferenciación de cuándo soy víctima, cuándo soy victimario o cuándo soy un testigo.
en todas estas formas de violencia, en todos estos factores que determinan que los jóvenes estén en medio de este mundo? Bueno, tú dabas una cifra hace un momento del INEGI, ¿no? Donde hay, al menos en el caso de un indicador como son los homicidios dolosos, al menos 4 de cada 10 personas son jóvenes, son personas muy jóvenes, ¿no? Y esta, aunque es una cifra, si mal no recuerdo, de 2020, no es nada nuevo, en absoluta nueva. Hay un reporte del Banco Mundial de 2011-2012 donde ya estaban destacando que en México alrededor del 38% de los victimarios eran personas jóvenes, ¿no? Entonces, ya hay un involucramiento de los jóvenes, no solo como víctimas, que también es un grueso de la población que son asesinados, que participan en este tipo de actividades, sino también son victimarios, son perpetradores, y esto es bastante grave. En ciudades tamaulipecas, por ejemplo, lo que encontramos es que además de eso, o sea, había que considerar a otro segmento de la población, jóvenes y también adultos, por supuesto, que eran testigos de esta violencia. Por ejemplo, los hermanos de aquellos que fueron reclutados o que fueron secuestrados, ¿no? Son testigos a veces con un silencio forzado, que tienen que callar porque las consecuencias ya son bastante evidentes, ¿no? O los hermanos, primos, primas de aquellos jóvenes que fueron desaparecidos, entre comillas, ¿no? O que fueron levantados. O sea, hay un entramado tremendo. Y hay jóvenes también que incluso han pasado por esta, digamos, experiencia de ser testigo de algún delito contra algún familiar o incluso amigos de las comunidades, de las colonias, de los barrios, y que después llegan a ser parte de, o sea, de manera forzada o no, porque es parte también de la dinámica que se está viviendo en estos contextos de violencia y de criminalización que tenemos hoy en día. Entonces, pensar las fronteras a veces entre víctimas, victimarios y testigos es a veces un tanto difuso en algunos contextos y momentos, ¿no? Yo quisiera regresar para entender mucho más, tal vez con un ejemplo. Quisiera saber distinguir cuándo soy víctima, cuando me extorsionaron, cuando me robaron, ahí me queda claro. ¿Cuándo soy victimario? ¿Soy yo el que te obliga a ti? ¿Ese es el victimario? ¿Y el testigo es el que iba pasando y se da cuenta? Bueno, podríamos pensar en esa diferenciación, ¿no? Pero también en el hecho de que las personas que en sí también son victimarias o perpetradoras también son testigos, pero son testigos, o sea, es gente que atestigua a final de cuenta y guarda silencio, ¿no? O sea, es algo que presencian, que ellos ejecutan en sí mismos, ¿no? Te voy a poner un caso de algunos adolescentes que hace algunos años conocimos, precisamente estos que cruzan la frontera. Alguno de ellos narraba que tenían, cuando lo conocimos tenía 17 años y mencionaba que desde los 14 había empezado en este tipo de actividades, trabajando para alguien más, ¿no? Cruzando migrantes y a veces cruzando paquetes. Y él decía que cuando le preguntamos, pero ¿por qué empezaste tú con esto? Dice, bueno, es que yo tenía un primo que hacía esto, ¿no? Y yo lo veía, que ganaba dinero y veía que le iba bien. Y luego tenía muchas novias y hacía una serie de cosas, ¿no? Entonces, él era testigo de entrada, o sea, atestiguaba en ese sentido, ¿no? Cómo otra persona estaba participando en este tipo de dinámicas y actividades de la ilegalidad en la frontera, ¿no? Y en un punto su primo le ofrece también trabajar para hacer lo mismo, ¿no? Y él se anima. Y se anima porque quería exactamente lo mismo que su primo, ¿no? Entonces empieza a trabajar y en algún momento le preguntaba, bueno, pero ¿tú has querido dejar esto? ¿Piensas? Porque interrumpió sus estudios. Y él decía, pues sí y no. No porque me va bien, a pesar de que es peligroso. Sí, porque hace un año mi primo desapareció. Entonces… o sea, no desconocen los riesgos. No, en absoluto. Pero esta forma aspiracionista, claro, de verle va bien, gana su lana, sí, de alguna manera son factores que invitan. Por supuesto, ¿no?
Déjame preguntarte una cosa. Entiendo, pues sí, cuando ves que a alguien le va bien, como que te da interés y claro que quieres saber cómo y si te va a ti, pues hasta lo intentas también. Pero ¿qué más influye? Por ejemplo, los medios de comunicación, la música. ¿Es parte de esta búsqueda de identidad? ¿Cómo lo observas? Bueno, yo creo que no sé, lo tomo con muchas comillas, la influencia que puedan tener o no los medios de comunicación o diferentes corpus que se han lanzado en la cultura, ¿no? Sería tanto como pensar que hace algunos años todas las mujeres querían ser Marimar, por ejemplo, ¿no? Y no era así, no era precisamente el modelo, ¿no? O sea, era una representación a final de cuentas, ¿no? Pensar, por ejemplo, hoy en géneros musicales violentos como el movimiento alterado, corridos tumbados, etcétera, sí tienen alguna influencia, pero yo lo pienso más en términos de consumo cultural. No sé hasta dónde puedan tener incidencia o no en la construcción de una identidad o reforzar ese tipo de identidades en sí misma. Hay casos, por ejemplo, en la frontera de Tamaulipas, donde escuchamos muchos jóvenes que andan en las camionetas con este tipo de géneros musicales, pero no participan propiamente en eso. Entonces, hay que tomarlo con mucha reserva. Pero puede haber incluso jóvenes que existen dentro de esto y no les gusta esos géneros musicales, les gusta otro. O sea, hay muchos asegúnes, digámoslo así, ¿no? Vamos a dejar unos puntos suspensivos, vamos a escuchar algo de música y hacemos un corte. Enseguida regresamos, esto es Juveniles. Estamos de regreso en Juveniles para continuar con la reflexión sobre las juventudes contemporáneas. Juveniles, una oportunidad para reflexionar, profundizar con los temas que viven nuestras juventudes. La violencia, si bien se ha dado en la historia de la humanidad, ahorita sí la vemos de una manera desatada, brutal. A mí de verdad que sí me ha tocado estar en tu colonia natal y ver a personas que pasan en carro o en moto apuntando, así literal, esta onda de cobrar piso, la variedad de drogas que hay hoy, los temas fronterizos, como bien lo ha mencionado nuestro invitado, el doctor Óscar Misael Hernández, pues tiene que ver con muchos factores, pero es que esto ha crecido al grado de empresa transnacional. Entonces, la suma de factores que hacen que estos modelos inviten a los jóvenes a que sean su parte de su vida, de sus desarrollos, o sea, la opción de desarrollo, pues es de miedo. Sí, definitivamente, y sobre todo considerando, por ejemplo, datos estadísticos, aunque solo dan un panorama, ¿no? Considerar que en México son casi 22 millones de personas jóvenes, es decir, de personas que están en un rango entre los 15 y 29 años, pues es una población bastante considerable, es como alrededor de un 18-20% de la población general, pero luego si vamos segregando esta población por aquellos que viven situaciones de precariedad. El INEGI también daba un dato reveladores que hace unos días, de hecho yo publicaba en un artículo que salió en el medio de La Lista. Es una cifra bastante considerable. Aquellos jóvenes que no solo viven en situaciones de pobreza, sino de pobreza extrema. También hay una cantidad, no recuerdo el dato exactamente, pero también hay una cifra no solo significativa estadísticamente, es bastante alarmante, por decirlo así. Y esto, si le agregamos otras formas, no me gusta el término de vulnerabilidad, más bien de vulneración que viven los jóvenes, es distinto, ¿no? De vulneración, por ejemplo, étnica, de vulneración racial, no solo la pobreza es tan solo un indicador de tantos, ¿no? Entonces, hay muchas formas de vulneración que a final de cuentas es violencia estructural, que en ese escenario es decir, pues entonces, o sea, ¿qué más?
O sea, ¿qué otras alternativas estás presentando? Yo creo que esto es crucial para que muchos de los jóvenes, por ejemplo, quienes están aquí, quienes hemos tenido la oportunidad de asistir a universidades, que vamos a colegios, o sea, somos afortunados. Y porque hay grandes segmentos de la población que no tienen esas posibilidades en absoluto. Y no solo por una cuestión económica, también por una cuestión cultural, ¿no? Ahora pensar, por ejemplo, en programas como los que implementó el gobierno federal recientemente de becas, que ya se ha demostrado que no han funcionado, ¿no? Es como darle peces a algunas personas y no enseñarles a pescar jamás, pero no solo eso, los peces ni siquiera se consumen, ¿no? Se andan enjabonando y se avientan por otros lados, ¿no? Entonces, es un escenario bastante desolador. ¿Qué es lo que sucede? Pues bueno, vivimos desafortunadamente en México un tipo de, por llamarlo de alguna manera, un estado paralelo, que son las organizaciones delictivas, ¿no? Son que en muchos lugares es como si gobernaran ellos. De hecho, es un poder de facto, no, ya no más falta ser un poder de jure, ¿no? Pero es un poder a final de cuentas, ¿no? Entonces, y no solo es una gran institución que ejerce la autoridad, también es una gran empresa que ha abierto espacios de trabajo, claro, en una economía de la ilegalidad. O sea, eso es un hecho. Datos relativamente recientes que publicaban, me parece, algunos politólogos, no sé de qué centro de investigación, lo que decían es que me parece que ofertaban más empleos incluso que algunas cadenas de tiendas conocidas en el país. O mejor pagados. O incluso mejor pagados. Claro, depende del escalafón. Y eso es adentrarnos en otros indicadores, que ya hay estimaciones, ¿no? Pero desafortunadamente ese es el escenario que tenemos hoy en día. Así como pensar en que no pueden ejercer influencia en algunos sectores precarizados. Pero entonces, ¿qué acciones han realizado, han implementado los jóvenes para hacer frente a esta situación? ¿O qué nada más dicen, pues sí es, y en algún momento me voy a insertar? ¿O están haciendo algo? ¿Cómo lo van resolviendo? Quiero insistir, sí, en medios de comunicación, específicamente en redes, ¿se encuentran opciones? ¿Qué están haciendo los chavos? Chavas. Me parece que eso es pensar también, por un lado, en que no todos los jóvenes forman parte de estas economías ilícitas, pero son tenemos reclutados. números espantosos. Por supuesto, sí, pero no significa la totalidad, ¿no? O sea, ahí la pregunta sí sería, yo creo que, bueno, entonces, ¿por qué no todos? O sea, ¿qué hacen los demás a diferencia de los que sí aceptaron o fueron forzados a? ¿Qué ¿no? hacen? ¿Qué están haciendo? Entonces, al menos en la frontera de Tamaulipas, un poco lo que hemos explorado es que hay jóvenes que, bueno, obviamente tienen otras posibilidades, no situaciones tan precarizadas. Las redes familiares, las redes de amistad son redes de apoyo importantes, ¿no? Pero también, no soy psicólogo ni psicoanalista, pero yo quiero pensar que también algunos niveles de conciencia, no en términos psicoanalíticos, sino más bien en términos culturales de conciencia colectiva, ¿sí? Tienen mucho que ver. A veces pensamos en que los jóvenes, un poco como decía Anthony Giddens, son como idiotas culturales, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? De que se pueden mover al antojo de la autoridad, de los delincuentes, pero tenemos agencia, tienen agencia. Es decir, significa que todos, y obviamente las personas jóvenes, pues tienen capacidad de reflexionar, de pensar, de tomar decisiones, de incidir sobre todo, ¿no? Tomar una postura. Tomar una postura. ¿Le entro al narco o no? Aunque esto, en algunos contextos, repito, o sea, porque esto va a tener variaciones de ciudad a ciudad y de pueblo a pueblo en México, esto también, tomar una postura no es del todo fácil. Ha habido jóvenes, por ejemplo, que conocimos en aquella frontera, que tomaron su postura y tomaron una actitud, por ejemplo, de denuncia, de resistencia en redes sociales, y algunos aparecieron muertos. O sea, porque atestiguaron algo, porque denunciaron algo, se hicieron blogueros y es una forma de denuncia en redes sociales, etcétera, y no fue un buen término, ¿no? Entonces, ese es como que parte del escenario de riesgos y peligros que viven algunos jóvenes cuando intentan también tomar este tipo de decisiones. Es como tanto pensar, si en la calle quieren asaltarme y me resisto, ¿qué va a suceder? O sea, las probabilidades de peligro y de muerte empiezan a subir. Si no, pues bajan un poco, ¿no? O sea, tengo la capacidad de decidir si acepto o no, si me resisto o no, pero siempre tiene un riesgo, desafortunadamente, ¿no?
Pues la verdad es que sí, es una realidad. Como tú dices, doctor, no son todos, pero hay números que nos muestran que es una tendencia a la alza, justo porque es una oportunidad de desarrollo y no lo estamos viendo ni de manera ética, ni mucho menos moral, pero es que tienen esa opción. Si no hay trabajo, si la educación en el país nos cuesta tanto, pues entonces estamos como, sí, abriendo una puerta que no es la mejor ni la más interesante para su crecimiento. Eh, ¿Cómo observas tú esta realidad? ¿Lo ves de manera negativa? Porque yo quiero ver una puerta abierta, pero con esperanza. Sí con el criterio, sí con la postura crítica, pero sí con oportunidades. ¿Cómo le vamos a hacer? ¿En dónde está la política pública pensando en ellos? Bueno, yo creo que también es un momento coyuntural y aquí la población juvenil tiene mucho que pensar y mucho que incidir. Por ejemplo, con la coyuntura me refiero a los tiempos que se viven en México de transiciones político-partidistas gubernamentales, ¿no? O sea, es un momento clave, es un momento crucial. Si nosotros, ¿Pero clave por qué? ¿Porque van a votar? Clave no solo porque van a votar, sino porque también van a decidir y van a presionar, y se puede presionar en otros sentidos, ¿no? Pensar, por ejemplo, en propuestas de quienes aspiran a gobernar el país posteriormente, ¿no? O sea, si uno hace un balance, es de miedo, por no decir de asco, las propuestas que se están haciendo, porque son viejos clichés que ya se han escuchado siempre. Si uno hace un balance, los jóvenes están fuera, más allá del perogrullo que lanzó alguien, decir los niños y los jóvenes son importantes, pues eso ya lo sabemos, ¿no? Sí, pero el asunto es cómo diseñar políticas públicas que realmente sean no solo eficaces, sino también eficientes para subsanar estos escenarios de violencia y precariedad que viven grandes segmentos de la población juvenil en México. ¿Cómo hacerle? O sea, ¿cómo hacerle? Y no políticas públicas de un trienio, de un sexenio, es pensar a largo plazo. Porque si uno hace, o sea, volvemos a las estadísticas que tú mencionabas del INEGI del 2020, ¿sí? Con quienes son víctimas o victimarios de los homicidios dolosos. Y yo te decía, esto no es nuevo. Ya desde el 2012 el Banco Mundial saca un reporte con un 38% de la población son jóvenes los que están matando a los jóvenes. Entonces, si no es nuevo, esto implica que ya estamos arrastrando un problema desde hace rato. Entonces, esto significa, por un lado, que hay políticas públicas que han sido totalmente un fracaso o que no hay políticas públicas realmente sobre la materia. Entonces, en ese sentido yo creo que sí es un momento coyuntural, ¿no? Y sobre todo pensando en este otro indicador que también yo mencionaba. En el país son casi 22 millones de personas consideradas jóvenes pensando en el rango de 15 a 29 años de edad. Entonces, esto significa casi un 18% o un 20% de la población, ¿sí? Y si lo piensas más específicamente, pues gran parte de ellos vota. O sea, la incidencia es tremenda, ¿no? Pero obviamente no hay en ocasiones mucho interés ni de parte del gobierno ni de parte de algunas organizaciones de la sociedad civil en general, ¿no? Salvo algunos casos muy contados. Pues quiero seguir pensando en qué hacen para sobrevivir a la violencia sin ser parte de esas filas y convertirse en halcón o en coyotes. ¿Qué hacen? ¿Solo la opción de la escuela? Uh-huh. ¿Hay otras opciones? Sí me gustaría conocer más qué están haciendo las juventudes para no dejarse atrapar. Entonces seguramente en un rato tendremos más información de todo esto. Pero hay otro tema que me preocupa y ese tema tiene que ver con, sí, la muerte, pero hace rato decías jóvenes matando jóvenes por este sistema de violencia y estos grupos delictivos, pero ¿y los que se están matando a sí mismos? ¿Qué onda con el juvenicidio? ¿Cómo lo observas? Bueno, la idea de juvenicidio me parece de entrada es una propuesta teórica interesante, ¿no? Que está aludiendo precisamente a estos escenarios de violencia
y precariedad que viven los jóvenes y que va reproduciendo precisamente la muerte de este sector poblacional, ¿no? O sea, la muerte, no solo una muerte literal, también una muerte social, a final de cuentas, ¿no? Me parece que es muy interesante en términos teóricos, aunque como neologismo también tiene sus asegúnes, ¿no? O sea, no estoy del todo de acuerdo con ello de que los jóvenes mueren por el hecho de ser jóvenes solamente, ¿no? Es como pensar, hay más utilidad de neologismos como feminicidio, ¿no? Que sí es más relevante, no solo en términos teóricos, o sea, la experiencia lo demuestra, ¿no? Pero a final de cuentas, si nos basamos con las estadísticas que un poco se mencionaban, pues es decir, bueno, pues parece ser que la realidad sí lo refleja, sí se vive un proceso juvenicida, no solo en México, sino en otros países. Algunos analistas como José Manuel Valenzuela lo han mostrado y redemostrado, ¿no? En América Latina en general, y no solo en estos años, ya desde los años 70, o sea, ya esto es algo viejo, o sea, es un problema histórico, un problema estructural que se ha venido reproduciendo, o sea, son jóvenes los que han al menos desde los 60, 70, denunciando las atrocidades de los gobiernos en México, en América Latina. Son jóvenes los que han sido desaparecidos. En México tuvimos los años 70, los años 80, ¿no? Jóvenes los que participaban, o sea, desde su trinchera de la manifestación de la protesta, y muchos de ellos desaparecieron. O sea, estaban denunciando y querían un cambio de gobierno. Son jóvenes hoy en día los que también en algunas ciudades, no solo de la frontera, sino del país, se han sumado a estos movimientos por la paz, ¿no? O algo por el estilo, pero son sus primos, son sus hermanos, son sus parientes, son sus vecinos los que están desapareciendo o los que están siendo reclutados, ¿no? Entonces, es algo que desafortunadamente se ha vuelto como un bucle temporal, ¿sí? Es algo en lo que no podemos salir, parece ser, ¿no? Y esto pienso que a final de cuentas se remite a lo que mencionabas hace un momento. No hay una política pública enfocada para jóvenes. No hay una política pública de esa naturaleza. Y lo que vemos al menos en los últimos años es que en nuestro país ni siquiera una política pública eficiente para esto que llamamos las niñeces o las adolescencias, ¿no? Al contrario, se están quitando recursos, se están quitando apoyos. Eso es bastante lamentable. Es muy lamentable en este país, y lo más lamentable es que no tengamos otro tipo de conciencias para denunciar o para revocar este tipo de gobiernos que están haciendo esas cosas. O sea, no es posible. ¿Qué es lo que va a suceder si sigue la misma dinámica? Pues vamos a seguir reproduciendo la violencia y los jóvenes van a seguir siendo víctimas y también victimarios. Pues sí tenemos que pensar juntos en políticas públicas. Sabemos que la educación es la gran herramienta, pero también el trabajo. Entonces, ¿cómo te imaginas una política pública favorable para que los jóvenes, para que nuestros chavos y chavas ya no sean ni víctimas, ni victimarios, ni testigos de la violencia? Ojalá y lo supiera. Yo creo que lo ideal sería más bien preguntarles a los jóvenes, o sea, qué es lo que les funcionaría a ellos, ¿no? Y qué bueno que aquí hay muchos como testigos y protagonistas de estas situaciones, ¿no? Yo siempre he pensado que el gran detalle de quienes estudiamos temas de jóvenes o de las juventudes es que ya no somos jóvenes. O sea, ya tal vez no nos estamos ¿enterando del posicionando todo? Exactamente, ya estamos outside, un poco como que estamos fuera, ¿no? Entonces, yo creo que sí es momento de pensar en preguntarles a los jóvenes, porque tampoco va a existir un diseño de una política pública homogénea. O sea, debe haber una política pública heterogénea, por lo mismo que la población juvenil es bastante heterogénea. O sea, no es lo mismo pensar en los jóvenes de esta ciudad de Cuernavaca, mestizos, tal vez con algún escenario de no precariedad, algo un poco más confortable en términos económicos, que pensar en jóvenes que viven en algunas comunidades rurales o indígenas de Morelos o de Oaxaca o de Guerrero, o de pensar que son, o sea, la etnicidad, la raza, o sea, tienen mucho que ver. Entonces, en ese sentido, yo creo que lo que se requiere es preguntarles a ellos y pensar en políticas ramificadas que puedan subsanar no carencias, sino también intereses de los jóvenes. Yo creo que es uno de los problemas que hay en las políticas públicas. Normalmente se hace pensando en qué es lo que necesita la población, pero nunca se piensa en qué es lo que realmente quiere la población.
Claro. Me quedé pensando en lo que puede convertirse en una red de apoyo desde la familia. Pero si en las familias los hilos de la comunicación están rotas, no nada más por las contradicciones generacionales, sino por las tecnologías que a todos, grandes, pequeños, jóvenes y todo lo que me digas y mandes, estamos metidos en los celulares. Es como si dejáramos de hablar. ¿Qué está pasando con los chavos? ¿Están hablando entre sí? ¿Hablan de estos problemas? ¿Salen de antro y tienen miedo? ¿O ya no salen y se quedan todos a jugar en casa? ¿O están conectados cada quien? ¿Cómo lo están viviendo? ¿Qué sabes de ellos? Bueno, yo creo que volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, yo creo que hay una diversidad de experiencias. No podemos negar que hoy en día la tecnología y otros escenarios de virtualidad es lo que prevalece, especialmente en generaciones jóvenes e incluso personas como yo ya estamos desfasadas de ese tipo de escenarios, ¿no? Pero pienso que por encima de pensarlo como un obstáculo en términos de reforzar el tejido social, entiéndase la unión familiar o la unión comunitaria, me parece que es una gran posibilidad también. O sea, se puede potencializar. O sea, la tecnología es solamente un medio para distintos fines, ¿no? Y nuevamente habría que preguntar a los jóvenes, o sea, ¿cuáles son los usos que se les está dando a los mundos tecnológicos o a los mundos virtuales hoy en día, ¿no? Y sobre todo, ¿cómo se podrían potencializar para empezar a resanar el tejido social, no solo que se tiene a nivel de ciudades o pueblos por la violencia, sino también a nivel de comunidades o de familias por las otras violencias, precisamente que se viven en términos domésticos, en términos familiares o en términos de amistades que se están fracturando mucho. La cifra, por ejemplo, de suicidios también es alta en el país, ¿sí? Y eso está hablando de, al menos lo que dicen algunos especialistas, psicólogos, etcétera, son problemas de depresión tremenda que viven algunos sectores de la población, ¿no? O pensar en términos del estrés que se vive, pensar en algo que es de una dimensión económica como encontrar trabajo, ¿no? Que hoy en día es muy difícil y en especial si tienes una carrera, no encuentras plazas, así de simple, ¿no? O es muy competido, ¿no? Entonces, entre algunos sectores es más estresante, ¿no? Entonces, habría que preguntarle a los jóvenes precisamente, o sea, ¿qué se puede hacer? O sea, ¿qué alternativas ven ellos? Porque ¿quién más que ellos que viven estas situaciones podrían decirnos cómo empezar a diseñar ese tipo de políticas públicas? Pues vamos a indagar mucho más en esto y a seguir descubriendo desde juveniles todas las opciones que tenemos para su desarrollo. Muchísimas gracias, doctor Óscar Misael Hernández Hernández. Gracias a ti por la invitación y a todos los que escuchan el programa. Claro que sí. Búsquenos en redes sociales, disfruten de los temas, propónganos nuevos temas, cuéntenos de sus soluciones, de todos los asuntos que enfrentan, de lo que quieren lograr como juventudes. Yo me despido ya. Soy Susana Ballesteros, carpintero. Nos escuchamos la próxima semana en Juveniles, espacio de reflexión y análisis sobre juventudes. Una coproducción de Radio UAM con la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y Somos Viento AC.